Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones, como ya saben, estamos estudiando el libro de Éxodo. Y en esta sección donde nos encontramos, estamos en los capítulos 28 y 29, donde se habla de los sacerdotes, específicamente los sacerdotes, los hijos de Aarón, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, podemos decir pues. Y en esta lección estamos hablando acerca de las vestiduras o las ropas de los sacerdotes, como menciona el capítulo 28. Y los versos 15 al 30 son los versos que nos vamos a enfocar, donde se habla del pectoral que vamos a ver, el pectoral versos 15 al 30. Así que vamos a comenzar leyendo el texto y pues vamos a ver lo que aquí se dice. Dice de la siguiente manera: o mejor dicho, vamos a comenzar primeramente con esta foto de lo que era el pectoral para poder ver el pectoral, cómo se veía, ¿no? Y podemos ver aquí, ¿verdad? Que son 12. Aquí podemos ver que son 12 piedras preciosas y los nombres de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, las 12 tribus están escritas en una en cada piedra preciosa, ¿verdad? Y podemos ver hay tres líneas o cuatro líneas, mejor dicho, con tres piedras cada línea. Y pues están en orden según los hijos de Jacob, los hijos como nacieron en su propio orden. Y pues podemos ver aquí que era algo muy hermoso, ¿no? Todo lo que era el pectoral, muy hermoso, con estas piedras, con los nombres, ahí podemos ver los nombres escritos de los hijos de Israel, ¿no? Ahora sí, vamos a ir al texto y ver lo que dice el capítulo 28, versos 15 al 30. Dice de la siguiente manera: harás el pectoral del juicio, producto de manos expertas, tal como se hizo con el efod. Se confeccionará con hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El pectoral será doble y cuadrado, de 22 centímetros de lado. Ponle 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera coloca un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe. Las piedras estarán montadas en engastes de oro, y habrá en total 12 piedras, porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tendrá grabado el nombre de un hijo de Israel como si fuera un sello. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo se especifica, y como vimos ya en la foto previa, podemos ver cómo se veían estas piedras preciosas, cada una con su propio nombre, representando cada tribu de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces aquí vemos estas primeras instrucciones, cómo debe ser fabricada, cómo deben ser estas piedras y los nombres de cada una, como ya hemos visto, ¿verdad? Bueno, aquí en los versos que siguen, verso 22 y en adelante, pues especifica las otras partes que tienen que ver con el pectoral. Verso 22 dice: haz cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones para usarse en el pectoral. Haz 2 argollas de oro y colócalas en los 2 extremos del pectoral. Mete las 2 cadenas entre las 2 argollas que están a los extremos del pectoral. De las Junta los cabos de las 2 cadenas a los 2 extremos del pectoral y átalos a las hombreras del efod por la parte delantera. Haz otras 2 argollas de oro y colócalas en los 2 extremos del pectoral, en el borde interior junto al efod. Bueno, las instrucciones aquí en estos versos 22 al 26 básicamente nos enseñan cómo va a ser conectada
esta parte del pectoral con el resto del efod, ¿verdad? Aquí en este gráfico, sí, gráfico, podemos ver que el efod es la parte dorada, como vimos en la última lección. Y ahí vemos el pectoral en mero frente. Y el pectoral va conectado al efod. Y estos versos nos dicen que debe ir conectado por medio de dos cadenas arriba y luego las otras dos partes por abajo. Entonces el pectoral se usaba sobre lo que era el efod, arriba o encima de el efod, como vemos aquí. Bueno, siguiendo adelante, versos 27 y en adelante dice, haz dos argollas de oro más y colócalas en las hombreras del efod por la parte inferior delantera, cerca de la costura por encima del cinturón del efod. Asegurarán con un cordón de tela azul las argollas a las del efod para que no se corra. Así el pectoral quedará cerca del cinturón del efod. Vamos a detenernos aquí hasta el verso 28. Podemos ver una vez más en el gráfico aquí el cinturón que vimos ya en la lección pasada. El punto es que la parte baja del pectoral va conectado al cinturón. Todo esto para asegurar que el pectoral no se podría caer o no se movía, ¿verdad? Se quedaba ahí en mero frente, asegurada por la parte superior por las dos cadenas y asegurada por la parte de abajo con el cinturón. Entonces vemos que el cinturón pues no solamente ayudaba para toda la ropa quedarse en su lugar, pero también era parte importante para asegurar que el pectoral no se podía caer, por decirlo así. Entonces ayuda para asegurar el pectoral, aquí el cinturón que se ve una vez más aquí en azul. Bueno, el verso 29 nos dice que todo esto tiene un significado, ¿no? Así cuando Aarón entre al lugar santo, portará permanentemente los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, cerca de su corazón, como recordatorio al Señor. Cerca de su corazón, ¿verdad? Esta frase es importante porque esto ayuda a entender por qué es importante el pectoral. El pectoral representa el pueblo total de Dios, ¿verdad? Las 12 tribus. Todo el pueblo. Así que cuando Aarón y los sumos sacerdotes en la línea de Aarón, sus hijos, cuando ellos entran al lugar santo, es decir, cuando entran al tabernáculo para ministrar ante Dios, ahí podemos ver que el sacerdote representa al pueblo, ¿verdad? Lleva el pueblo dentro o sobre sus ropas, sus vestiduras, como un acto simbólico de representar al pueblo de Dios cuando entra el sumo sacerdote en presencia de Dios. Entonces no es solamente el sumo sacerdote quien está allí, sino representativamente todo el pueblo, porque trae el sacerdote este pectoral que simboliza todo el pueblo de Israel. Y vemos como dice, lo tendrá de esta forma cerca de su corazón, como recordatorio, cerca de su corazón. Es decir, el pueblo de Dios está cerca del corazón del representante del pueblo, el sacerdote, ¿verdad? Cerca de su corazón, lo cual indica que es muy importante para el sumo sacerdote y en presencia de Dios, ¿no? Ahora miremos el verso 30 cuando dice, pon el Urim y el Tumim dentro del pectoral del juicio. Estarán cerca del corazón de Aarón cuando él venga ante el Señor. Así Aarón llevará permanentemente cerca de su corazón el juicio de los israelitas ante el Señor. Bueno, vamos a especificar aquí en el verso 30 la frase Urim y Tumim. Esto habla de una forma que el sumo sacerdote podía obtener, vamos diciendo, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. No se describe cómo se veía esto,
No se da detalle acerca de cómo exactamente funcionaban estas cosas, pero estas se usaban por el sumo sacerdote solamente para poder indicar o conocer la voluntad de Dios. Cuando se tenía que hacer ciertas decisiones, el sumo sacerdote tomaba el Urim y el Tumim. Se pensaba que eran como piedras estas, ¿verdad? Y cuando se colocaba de cierta forma, se conocía la voluntad de Dios, podían tomar decisiones. Y una vez más, solo el sumo sacerdote podía hacer esto. El punto aquí en este verso es que se le dice a Aarón que tiene que llevar estas cosas dentro del pectoral. Entonces, en adición a las 12 piedras, van el Urim y el Tumim también. Y esto se puede ver pues aquí en estas instrucciones. Para ver otros pasajes bíblicos donde se mencionan el Urim y el Tumim, podemos ver a textos como Números capítulo 27, verso 21, Deuteronomio capítulo 33, verso 8, Primera de Samuel 28 y el verso 6, el libro de Esdras capítulo 2, verso 63, y también el libro de Nehemías capítulo 7, verso 65. Estos son textos donde se ven estos elementos, el Urim y el Tumim, en momentos cuando se tiene que tomar una decisión, ¿no? Otra vez, algo usado por el sumo sacerdote y por eso él cargaba el Urim y Tumim dentro de este pectoral. Entonces, todo esto tiene importancia, ¿verdad? En cuanto a, vamos diciendo, esta parte de las ropas del sumo sacerdote. Bueno, hablando de todo esto, ¿qué es importante para nosotros? Estamos hablando de ropas que usaba el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, pero esto no, pues, se pasa a la práctica de la iglesia hoy en día. Entonces, ¿qué lección debemos sacar nosotros? Bueno, debemos reconocer algunos principios que este pectoral resalta. Las piedras preciosas que se usan aquí demuestran el valor del pueblo de Dios, ¿verdad? Eran piedras preciosas porque éstas celebran y pues resaltan qué tan valioso era el pueblo de Dios. En otros textos bíblicos se menciona una descripción de Dios con piedras muy semejantes a estas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se describe a Dios el Padre en el trono celestial, se mencionan varias de estas piedras preciosas otra vez, haciendo esta conexión. El pueblo de Dios, tanto como la gloria de Dios, es de mucho valor, es muy especial. Entonces aquí nosotros, como el pueblo de Dios hoy en día, somos de mucho valor para Dios. Tenemos mucha importancia para Él. El pueblo de Dios siempre ha tenido mucho valor para Dios. Y esa es la idea que se resalta aquí. ¿Qué tan importante era el pueblo de Dios? Para Dios, muy importante. Y por eso es simbolizado el pueblo con estas piedras preciosas. El valor del pueblo de Dios es lo que se está resaltando. Número dos, también vemos que el ministerio del sacerdote refleja la idea del ministerio de Jesús en nuestro favor. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí de los sacerdotes, los hijos de Aarón, Aarón mismo, estamos hablando de los sumos sacerdotes, podemos ver que ellos en estas descripciones representan algo de lo que es Jesús. La carta a los hebreos nos indica que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. Entonces, cuando vemos y hablamos del sacerdote en el Antiguo Testamento, se nos está resaltando algo de el carácter, la persona y el ministerio de Jesús. Y aquí es algo muy importante también, y esto es número 3. Aarón llevaba este pectoral en la frente, como dice 3 veces este texto, cerca de su corazón. Y esto señala la verdad más importante de lo que es el pectoral y de lo que representa. El pueblo de Dios es de mucho valor para Dios, como ya mencionamos,
pero también es importante para Dios. Jesús lleva nuestras necesidades ante Dios. La prioridad es el pueblo. Jesús conoce nuestras necesidades, presenta lo que necesitamos de Dios ante la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, podemos decir, es simbólico de lo que iba a ser una realidad en el ministerio de Jesús. Nosotros estamos cerca del corazón de Jesús, así como el pueblo de Israel antiguo, representado por estas piedras, estaba cerca del corazón del sumo sacerdote. Nosotros estamos cerca del corazón de Jesús. Nuestras necesidades, pues, lo que nosotros, pues el pueblo necesita de Jesús, Él lo presenta a Dios en presencia de Dios. Y por esto esta lección es tan importante. El pectoral simboliza básicamente, pues, estas dos ideas: el valor del pueblo de Dios y qué tan cerca al corazón de Dios está su pueblo. Otra vez, Dios se interesa por lo que nosotros necesitamos. Somos tan importantes para Dios. Podemos decir que tenemos una prioridad ante la presencia de Dios. Él nos ama y nos lleva cerca de su corazón. Qué tan hermoso, ¿verdad? Esta verdad simbolizada con el pectoral y las piedras preciosas que van ahí, todo representando qué tan especial es el pueblo de Dios. Nosotros hoy en día tenemos una, vamos diciendo, una posición, una importancia muy, muy grande para Dios. Y pues esto es lo bonito de esta imagen aquí. Muy bien, pues vamos a dejar esta lección aquí hablando del pectoral. En la próxima lección, ya la tercera y la última, que tiene que ver con las ropas o las vestiduras de los sacerdotes. Podemos ver el resto del capítulo 28. Hasta entonces, pues, hermanos, espero que esta lección nos anime y pues nos ayude a ver y recordar qué tan especial, importantes y valiosos somos para Dios. Vamos a vernos, Dios mediante, en la próxima lección. Hasta entonces, que estén muy bien y, como decimos, gracia y paz.